Buenos días amigos y amigas que nos acompañan cada sábado en este estudio que estamos adelantando sobre el libro de Daniel y su relación con Apocalipsis. El día de hoy, conforme habíamos hecho una breve introducción la semana próxima anterior, vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 1 del libro de Daniel. Esto con la guía de Dios a través del Espíritu Santo. No podríamos en nuestro propio saber y entender adelantar un estudio bíblico, sino es a través de la fe en Dios. Bueno, antes de iniciar formalmente con el tema de Daniel y el capítulo 1, es muy importante establecer unos referentes, unos prerequisitos sobre el tema. A diferencia de la metodología que se utiliza en algunas áreas del conocimiento, como es vamos leyendo y vamos analizando, o a diferencia de las reflexiones bíblicas que adelantamos los martes y los jueves, donde leemos el Salmo y reflexionamos sobre él, analizamos el Salmo. Recordemos que esto es un estudio un poco más profundo, un poco diferente. Entonces, la metodología implica que antes de sentarnos a disertar, a profundizar, a ahondar en cada uno de los capítulos del libro de Daniel, es prerequisito de que hayamos leído el capítulo por lo menos, porque es fundamental para poder ahondar y tener claro el concepto de Daniel 1, conocer qué dice, si no, pues se nos haría bastante complejo entender y podernos adaptar. Asimismo, yo pensaría que es importante que por lo menos conozcamos temas que ya hemos tratado en anteriores seminarios, como por ejemplo conocer lo que es el tabernáculo, su significado, su manejo, conocer algo de la profecía bíblica, que también tuvimos un seminario sobre profecía bíblica, poder conocer cuáles son esos símbolos de la profecía, conocer cuál es la relación completa que hay a través de toda la Biblia en cuanto al tema profético. Con esto ya en mente, podemos retomar nuestro estudio del libro de Daniel y conforme veamos algunos marcos históricos en la reunión anterior, es importante, consideraría yo, dentro de este seminario sobre el libro de Daniel, dentro de este primer capítulo, retomar algunos antecedentes que van a marcar el desarrollo de toda la temática de Daniel 1. Uno de esos antecedentes es que recordemos que el rey Nabucodonosor venció a las tropas egipcias y esa batalla que fue ganada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, permitió que Nabucodonosor entrara de plano a Jerusalén, Palestina y a Siria, territorios estos que antiguamente eran gobernados por Egipto. Entonces, esto se convierte en dos antecedentes que son fundamentales para poder entenderlo. El primero, Nabucodonosor vence a Egipto. El segundo, como consecuencia de ese triunfo, Nabucodonosor toma el control de Palestina, de Jerusalén y de Siria. Entonces, de allí se derivan dos cosas, porque cuando Nabucodonosor ingresa a Palestina, secuestra, hace unas detenciones masivas de jóvenes, de adultos, y saquea el templo. Recuerden esto, lo habíamos hablado en la reunión próxima anterior. Y cuando saquea el reino, eh, toma para sí cerca de 5.000 artículos
que eran estimados como sagrados por los judíos y que representaban de alguna manera su vínculo con Dios, con Jehová, con Yahvé. Y que Nabucodonosor a través de esto lo que logra es básicamente vencer, entre comillas, a Dios. Y lleva estos elementos para poder exaltar, por llamarlo de alguna manera, a sus dioses, que eran unos dioses paganos. Dentro de este secuestro masivo que hace Nabucodonosor, cae Daniel. Posteriormente a esto, Nabucodonosor empieza a evaluar, a chequear de alguna manera cuáles son esos atributos, esas calidades, esas capacidades que tiene cada uno de estos jóvenes en cuanto al manejo de idiomas, de ciencia, de conocimiento, de cultura, de educación, y que Daniel había adquirido previamente en los estudios en la Universidad de Palestina, por llamarlo universidad de alguna manera, pero había sido estudiado y capacitado en esta época, temas que, pues como les digo, se iban a mostrar muy claramente en esta parte de Daniel. Es así como Nabucodonosor, estos jóvenes que tenían algún conocimiento, como el caso de Daniel, son acabados de educar y de preparar allí en Babilonia para precisamente ser utilizados por el gobierno como sus asesores futuros. Entonces, esto se convierte también en un antecedente sumado a esos dos iniciales que hablábamos y que va a marcar todo el contexto de lo que es Daniel 1. Adicionalmente, Daniel mantiene, si se puede llamar así, su fidelidad con Dios, con Jehová, con Yahvé, cuando en uno de estos aposentos de estudio, el rey Nabucodonosor entrega unos manjares que iban en contra de la formación que Daniel había recibido a través de sus estudios de la palabra de ese momento, básicamente el Pentateuco, y que prohibía ciertos alimentos y Daniel dice, hombre, no, yo no voy a comer eso porque eso atenta contra mi formación en la palabra de Dios. Y de una manera extraña y misteriosa, permite el rey Nabucodonosor a través del vigilante de los eunucos que Daniel haga una prueba de 10 días. O sea, si ustedes me regalan 10 días para yo alimentarme, como dice mi Dios, y no con lo que ustedes me están dando, entonces me dejan alimentar así. Y efectivamente, Daniel sale vencedor de esta prueba tal y como se establece allí en Éxodo 34. Y es interesante todo este proceso. Esos eventos son los que van a llevar básicamente todo el contenido de Daniel 1. Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque la profecía bíblica, como habíamos visto en algún momento, es la misma, es cíclica y se repite. Y el resumen de todo esto es un Dios lleno de misericordia que busca que su pueblo esté con él. Y que cuando no está con él por rebeldía, Dios castiga de alguna manera a su pueblo, lo reprende y le da muchas oportunidades, pero el hombre, aún hoy en día, sigue siendo la misma chanda que siempre ha sido. En otras palabras, el hombre no acepta, no toma las cosas de Dios. Y esto se refleja en Daniel 1 de una manera muy clara y contundente a través de 5 mensajes que son básicamente los que hay allí en Daniel 1 y que son nuestro tema de disertación el día de hoy para conocer un poco. Y vamos a ver esto reflejado en que esa profecía bíblica de Daniel tiene un cumplimiento muy sólido en Apocalipsis y es precisamente ese
encontrar y demostrar esta premisa entre Apocalipsis y Daniel. Pero asimismo vamos a ver que tiene referencias dispersas por todos los profetas, tanto mayores como menores de la Biblia. Estos 5 mensajes que tiene el libro de Daniel en su primer capítulo básicamente son, primero, Dios tiene un tremendo interés por su pueblo, el pueblo judío. Segundo, Dios tiene un tremendo interés por la expiación de los pecados y las faltas de su pueblo. Y por eso les da un montón de oportunidades. Tercero, Dios tiene un tremendo interés por su templo, por su lugar de oración. Cuarto, Dios tiene un tremendo interés por los jóvenes. Y quinto mensaje que se exalta allí, Dios tiene un interés específico por cada persona. Vamos a desarrollar hoy estos 5 mensajes que encontramos allí, mimetizados y dispersos en el libro de Daniel. Y que estos mensajes, como les decía, son el resumen, por llamarlo de alguna manera, compacto de lo que establece Daniel a lo largo de sus 12 capítulos y que veremos su íntima relación con Apocalipsis a lo largo del desarrollo de nuestro seminario. Así las cosas, vamos a empezar a disertar un poco sobre ese primer interés de Dios, el interés de Dios por el pueblo judío, en este primer capítulo del libro de Daniel. ¿Cómo podemos evidenciar en Daniel 1 ese interés de Dios por su pueblo, por el pueblo judío? Y aquí hay varias cosas. Lo primero es empezar a entender, a comprender qué es la palabra profeta. El profeta como tal no es necesariamente el que habla del futuro, de lo que está por venir. De hecho, el significado epistemológico de la palabra profeta quiere decir el que habla en nombre de, en este caso, el que habla en nombre de Dios. Dios le da un mensaje al profeta y el profeta habla en nombre de Dios al pueblo. Entonces, si empezamos a entender esto así, no necesariamente el profeta habla de lo que está por ocurrir. El profeta puede hablar de lo que ocurrió, de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir, o simplemente traer un mensaje de Dios para su pueblo. En segundo lugar, vemos que el Señor entrega de alguna manera en manos de Joaquín, el rey de Judá, el pueblo, y posteriormente entrega a Joaquín a Nabucodonosor. Y entra el pueblo judío en un periodo distinto. Nabucodonosor conquista el pueblo de Judá y Joaquín, rey de los judíos, es sometido por los babilonios. Eso lo encontramos allí básicamente en el versículo 2, versículo 3 de Daniel 1, y empezamos a caminar y a ver por qué Dios permitiría algo así. Cuando se presenta, se suscita esta condición de la caída de los egipcios, el pueblo de Dios se fracciona en 2 grupos. Unos se van hacia el norte y otros se van hacia el sur. Los que se van hacia el norte son Israel. El pueblo de Israel coge para el norte. Y los que cogen para abajo son los judíos. Y esto es muy importante porque nos va a permitir ver algo más acerca de todo este proceso. Y es el hecho de que ambos pueblos, tanto
los judíos como los israelitas cometieron la misma falta. Inicialmente fueron los israelitas, el pueblo de Israel empieza a volverse idólatra de unos dioses paganos, de unos dioses que no tenían nada que ver con Jehová, con Yahvé, con el Dios de la Biblia. Y esto hace que Dios, de alguna manera, eh, deje de lado a los israelitas. Pero hay algo muy importante, y es que Dios durante 200 años reiterativamente manda, envía profetas a Israel a hablar en nombre de él, a decirles arrepiéntanse, conviértanse, vuelvan a Dios. Y dentro de estos profetas encontramos a Elías, a Amós, Oseas, que fueron a hablar en nombre de Dios y a decirle al pueblo, conviértanse, regresen a Dios. Al no obedecer, ocurre una catástrofe. Y esa catástrofe es que el pueblo de Israel cae bajo la conquista y el yugo de los asirios. Y esto lo encontramos claramente allí descrito en el libro de Oseas, en el capítulo 11, por un lado del versículo 8. Encontramos esta entrega entre comillas, que hace Dios de su pueblo Israel a los asirios. Pero Judá, los judíos, no se quedaron atrás. Llegaron a un punto de corrupción espiritual, de pérdida espiritual, de divagación espiritual, que se extrayeron aún más, dice la Biblia, aún más que los israelitas. Qué tremendo. Y el rey Ezequías, que era rey de los judíos, empieza e inicia un proceso a pesar de esa deslealtad de los judíos hacia Dios, y al rey Ezequías en este proceso le entrega en su poder a los asirios. Esta descripción extraña, porque siendo un pueblo que fue infiel a Dios, que traicionó las cosas de Dios, recibe este proceso a través del rey Ezequías. Lo encontramos allí en 2 Reyes, en Segunda de Reyes, y lo encontramos con algún detalle ahí en el capítulo 18 aproximadamente. Entonces, cuando el rey Ezequías logra ese triunfo, empieza a retomar el camino correcto hacia Dios. El pueblo judío empieza a infilarse porque Ezequías se da cuenta de que ese triunfo sobre los asirios fue porque él encomendó sus ejércitos y sus filas a Dios. Un rey cambia el destino de una nación a través de Dios. Esto es extraordinario. Y este retorno que se hace lo encontramos allí en Génesis 36, Génesis, no, 9, Génesis 4, Génesis 19. En los primeros capítulos de Génesis encontramos este proceso. Perdón, en Génesis, no, en Jeremías. En Jeremías 4, 9, 20, por ahí por esos lados del principio empezamos a encontrar esa descripción muy detallada que hace Jeremías del retorno del pueblo judío a las líneas de Dios, gracias a una oración, a una encomienda que este rey Ezequías hizo sobre la fuerza de los asirios. Allí vemos ese primer reflejo establecido en Daniel de que Dios se interesa fuertemente por su pueblo. En segundo lugar, Dios se preocupa por la expiación. ¿Qué es la expiación? ¿Cómo podemos ver este tema?
de la expiación, lo podemos ver, lo podemos interpretar como el pago de una falta cometida por mí a través de otro. Y eso es muy valioso, ¿sí? Y recordemos que ese era el objetivo, era que el sumo sacerdote hiciera la expiación de los pecados del pueblo. Pero ante esta invasión de Babilonia, donde se perdieron cerca de 5.000 implementos del templo, es muy probable que dentro de todos esos utensilios de oro y plata se hubieran perdido muchos de los elementos del tabernáculo. Entonces, el problema empieza a ser un poquito más delicado. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer la expiación? Y esa expiación, Dios está interesado en ella. Dios está interesado en darle los elementos a su pueblo para que su pueblo pueda regresar, para que su pueblo pueda tener un proceso de sanación de sus faltas y de sus pecados. Que el pueblo lo reciba o no es otro tema. Pero por ahora Dios está interesado. ¿Y por qué? Porque es el hombre el que se separa de Dios. Dios no se separa del hombre, es el hombre el que se separa de Dios. Les decía al principio de una manera un tanto despectiva y con profundo dolor al respecto, el hombre es la misma chanda, toda la historia lo ha mostrado igual. Y Dios ahí, pendiente. Y en el libro de Isaías, en el 59, vemos una cosa extraordinaria donde dice que el brazo de Dios no se ha encogido para apoyar al hombre. Y así como en el Salmo, el hombre que cae no quedará postrado porque la mano de Dios estará allí para levantarlo. Es una cosa extraordinaria. Dios proviendo para que a pesar de la falta del hombre, el hombre pueda restituir su vínculo con él. Es una cosa extraordinaria. Vemos a lo largo de toda la profecía, esto se refleja allí en Daniel 1 de una manera muy clara, que Dios siempre da otra oportunidad. Y no solo da otra oportunidad, sino que se encarga de transformar el corazón de estas personas. Y esto se refleja claramente en el libro de Ezequiel, capítulo 36. ¿Por qué? Porque en Ezequiel Dios coge a su pueblo contaminado por el pecado, por otros dioses paganos, y le da esa otra oportunidad y transforma todos los corazones del pueblo. Dios da tanto el querer como el hacer, dice la palabra. Y esto se refleja en que Dios está interesado en esa otra oportunidad, en esa expiación. Entonces los judíos retoman a su tierra. Recuerden que los judíos estaban ubicados por allá al sur. Y gracias a la obra del rey, les permiten regresar a su tierra y regresar a su Dios, a Jehová. Y Jehová, Yahvé, cambia estos corazones para que ellos sean conscientes de este proceso. Vemos que Dios se interesa fuertemente por su templo. Recordemos que cuando Nabucodonosor fue y saqueó todo esto para demostrar el poder de sus dioses y no de Dios, de Jehová Yahvé, coge todos estos utensilios que había robado del templo de Dios y se los lleva al templo de Marduk. Marduk, un dios profano babilónico, demostrando que Marduk había vencido sobre el dios de Judá. Estaba totalmente extraviada y perdida. Tanto así que esto lo vemos en el libro de Esdras, en el primer capítulo del libro de Esdras, y lo ratificará Daniel, lo veremos más adelante en el capítulo 5, cuál fue el error. Y ese reflejo de ese error que comete Nabucodonosor al tratar de por debajear a Dios al lado de otro Dios profano, Marduk, tiene un tremendo cumplimiento en el libro del Apocalipsis. Veíamos que Dios se interesa por los jóvenes.
Y eso lo vemos claramente, no solo en el libro de Daniel 1, donde Dios ampara la fidelidad de Daniel y de sus amigos, la ampara y la sustenta. Recuerden esa prueba que hablábamos como preliminar sobre los alimentos, sino que los bendice y les permite llegar a unos lugares de privilegio en el gobierno babilónico. Un reflejo muy interesante de esta preocupación de Dios por los jóvenes lo vemos allí reflejado en el Salmo 119, donde establece, parafraseando, que Dios dice: ¿cómo haremos para que el joven conozca la gloria de Dios? ¿Cómo haremos? Inmediatamente da respuesta. Recordemos el esquema de los salmos que venimos estudiando los martes y los jueves, 7 de la mañana. Y la respuesta es muy simple: a través de la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Y eso fue algo que Daniel hizo muy juiciosamente cuando estaba en Palestina a través del Pentateuco, tema que habíamos mencionado hace unos minutos. Y a través de esta lectura, de este estudio concienzudo que hace Daniel del Pentateuco, Daniel aprende 5 cosas que son maravillosas y que se reflejan permanentemente allí en Daniel 1. Lo primero es que Daniel aprende a identificar a Dios. ¿Quién es Dios para él y quién es él para Dios? Dejando de lado cualquier otro Dios que sea profano, que sea mundano, cualquier otro Dios que sea falso. Daniel aprende a reconocer a Dios y eso es valiosísimo. En segundo lugar, aprende a alimentar su cuerpo. Es capaz de decir no a ciertos alimentos que Dios estima que no son prudentes. Recordemos que en este momento no había Nuevo Testamento. Luego estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Y estando bajo la ley hay ciertos alimentos que, un momentico, no podemos consumir. Lo encontramos allí en Deuteronomio 29. En tercer lugar, Daniel aprende a orar. Y aprende a orar de una manera fundamental. ¿Por qué? Porque la oración de Daniel es escuchada por Dios. Entonces aprendió a orar. Y esto es una cosa extraordinaria. Nosotros aún tenemos ciertas falencias y unos vacíos enormes en nuestra oración. Hay que aprender. En cuarto lugar, Daniel aprende al trato con los demás. Aprende a tratar a sus semejantes, independiente de que sean o no seguidores de Dios. Aprende a tratar a los demás. Y en quinto y último lugar, aprende a mantenerse en su lugar como hijo de Dios. Y aprende a mantenerse en su lugar como siervo de Dios. Luego, esto es un reflejo claro de que Dios se interesa por los jóvenes. Y lo más importante es porque el joven conoce a Dios. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Romanos 12, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cierra toda la Biblia de una manera extraordinaria. Y en último lugar, Dios se ocupa por cada persona, por cada ser. Y eso lo vemos allí reflejado en Daniel 1, porque Dios entrega a Judá como pueblo, lo subyuga ante Babilonia, Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel, que era un simple muchacho de este pueblo judío, es guardado, es preservado y es mantenido en la fe. Una persona sometida dentro de un pueblo que estaba inmerso en la esclavitud por Babilonia, por Nabucodonosor. Entonces, Dios concede la gracia, la bendición y la oportunidad a Daniel y a sus amigos, aún dentro de este enorme caos. Para Dios, cada persona es importante. Y por último, Daniel da a través de el primer capítulo un resumen, como les decía al principio, de lo que es toda la profecía. Y lo más simpático, lo más importante que vamos a aprender en este seminario
es que toda esa profecía de la que Daniel habla y que resume en Daniel 1, la vamos a ver cumplida con lujo de detalles en Apocalipsis. Espero que hayamos aprendido algo. Espero que la gracia de Dios nos acompañe hoy y siempre. Que el Señor les guarde. Recuerden, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. No lo olviden. Feliz fin de semana.